Mucha gente cree que la excesiva variedad que hay dentro del escritorio Linux va a terminar haciendo que, por arte de magia, los problemas que arrastra desde hace muchísimo tiempo se arreglen. Y la verdad es que esos cientos de distribuciones giran en torno a lo mismo, o sea, cambian la forma una y otra vez, reempaquetan el kernel, Mesa, el escritorio de turno, ya sea Nome, KDE o XFCE, el INI de turno, ya sea Systemd, Ranit o Sysvinit, en fin, todos los componentes que conocemos, pero le añaden un toque, digamos, superficial, ¿no? Que al final no termina aportando nada en el fondo. Y este es el motivo de por qué a mí las distribuciones Linux me aburren, porque yo veo cientos y cientos y cientos de propuestas, pero muy pocas terminan aportando algo de valor en el fondo, o sea, intentando mejorar al menos, si no solucionar, en esos problemas o en esos frentes en los que el escritorio Linux cojea desde hace muchísimo tiempo. Lo peor de estos cientos de distribuciones es que están mantenidas en realidad por unos pocos, o sea que en realidad hay solo unas pocas partes, unas pocas comunidades y unas pocas empresas que están sosteniendo todo el tinglado, o sea, si esas 15, 20 partes que son las que realmente contribuyen desaparecieran, las 600 distribuciones Linux yo creo que caerían prácticamente como ficha de dominó. Y es que incluso las distribuciones que más se rebelan contra Red Hat terminan empleando muchísimo código que procede de esta empresa, el cual obviamente es distribuido empezando por Fedora, que es la distribución que lidera el avance tecnológico dentro de GNU Linux o GNU Linux. O sea, cuando Fedora adopta algo, es cuestión de tiempo que el resto, incluida Debian y Ubuntu, lo terminen adoptando. Es cierto que, bueno, que Ubuntu muchas veces se revuelve, intenta rebelarse e intenta establecer una alternativa, pero quitando el frente de la paquetería universal, la realidad es que un usuario de Fedora ejecuta muy poco código de Canonical, pero un usuario de Ubuntu ejecuta muchísimo código de Red Hat, ya que Red Hat es la principal contribuidora de Nome, prácticamente la empresa que ha parido Systemd, es la principal contribuidora de Mesa, era la mayor contribuidora de Zork, la mayor contribuidora de Wayland y bueno, es la creadora de Pipewire, también de Pulse Audio y bueno, y así podría seguir con una larga lista. Pero retomando el tema, la realidad es que los cientos de distribuciones que existen no terminan de arreglar los problemas de fondo que tiene el escritorio Linux, que para mí son principalmente los drivers gráficos y el soporte de multimedia. En el tema de los drivers gráficos la situación es bastante curiosa, ya que a muchísimos usuarios de Linux les preocupa mucho la cantidad de escritorios, o sea, quieren mucha cantidad de escritorios, mucha cantidad de compositores, pero que el motor que hace funcionar todo eso, sea bueno o sea malo, le da igual, o sea, es una situación muy curiosa que veo en mi día a día como usuario de Linux. Y personalmente yo creo que en el tema de la fragmentación, pues hace tiempo que se debería de cortar un poco la cuerda ahí, ¿no? Para poder centrar los esfuerzos en este frente, por ejemplo, los drivers gráficos, en el cual pues prácticamente tenemos que darle las gracias a AMD por adoptar la pila gráfica estándar de Linux, porque de no haber hecho ese movimiento, en la actualidad, para jugar desde Linux dependeríamos todavía al 100% del driver de Nvidia. Y es que si bien los drivers de Intel eran oficiales, estos rendían prácticamente la mitad que en Windows, debido a que la prioridad en Mesa en tiempos pasados no era ofrecer un soporte de calidad, sino un soporte básico que pudiera sostener un entorno de escritorio. O sea, la meta estaba, vamos, o mejor dicho, el nivel estaba muy bajo. Los que me siguen desde hace tiempo se habrán dado cuenta que a mí me interesa bastante los drivers gráficos y el soporte de multimedia en general.
Y es que yo creo que dentro de Linux hay que reenfocar los esfuerzos, hay que abandonar esa falsa sensación de libertad que da la excesiva fragmentación del ecosistema y que hay que poner más esfuerzo, más carne en el asador en esas áreas en las que el sistema cojea desde hace muchísimo tiempo, con especial mención a los drivers gráficos y el soporte de multimedia. Y es que mejorar los drivers de la pila gráfica estándar de Linux significa más libertad para los usuarios, que podrán ejecutar una mayor variedad de software, ya sea escritorio, ya sean videojuegos o incluso aplicaciones profesionales como Blender. O sea, es que el tener unos mejores cimientos garantiza la libertad de los usuarios a la hora de utilizar un sistema operativo Linux, porque no se verá atado a tener que emplear software del año de Pleistoceno y sobre todo software que no aprovecha la aceleración por hardware debido a que, bueno, algunos han entendido la aceleración por hardware como una malvada característica parida por los demonios del capitalismo. Y el otro frente es la multimedia, principalmente la reproducción de sonido. Desgraciadamente, Linux nunca ha tenido un buen servidor de sonido, es así. Pulse Audio tuvo un inicio desastroso y le costó muchísimo tiempo tener unos mínimos de calidad y ahora estamos transicionando a Pipewire, que ha tenido un mejor comienzo, pero no sin tropiezo. Y bueno, vamos a ver si Pipewire termina siendo definitivamente el servidor de audio que Linux necesita para cubrir tanto necesidades domésticas como profesionales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Pipewire no es un servidor de sonido, sino que es un servidor de transmisión de multimedia, porque no solo es capaz de transmitir audio, o sea, emitir audio a través de los altavoces y capturarlo a través de un micrófono, sino que también es capaz de transmitir vídeo, por lo cual se ha convertido en el marco utilizado para capturar la pantalla desde sesiones de Wayland, aunque en realidad este soporte es abstracto con respecto al servidor gráfico, o sea, sobre el papel también funciona en SORG, pero se emplea en Wayland debido a que el protocolo no tiene ninguna vía estándar definida para realizar la captura del escritorio. Eso sí, Pipewire no realiza esta función de manera exclusiva, sino que tiene que apoyarse con XDG Desktop Portal y también necesita de cierto trabajo desde el compositor gráfico. Es cierto que como servidor de audio profesional está Jack, pero personalmente yo nunca lo he utilizado, ya que no me ha hecho falta, ya que mis conocimientos de sonido pues son extremadamente básicos. Así que yo digamos que estoy vendido, vendido a lo que me sirvan a través de Pulse Audio antes y de Pipewire ahora, ¿no? O sea que yo necesito que las cosas funcionen de manera facilita, out of the box, porque a la mínima que se me compliquen las cosas estoy perdido. Con el soporte gráfico sí que puedo defenderme algo más por la experiencia que adquirí, sobre todo por esa travesía en el desierto, ¿no? Por el desierto, que fue mi uso de NVIDIA y su driver oficial, pero con el sonido estoy muchísimo más manco. O sea, ahí, por ejemplo, Yoyo Fernández, o sea, la persona que está detrás de Salmorejo Geek, me funde los plomos. Y por último está VAPI, el soporte de aceleración por hardware empleado de manera predeterminada en Linux. También está VDPAU, que soporta reproducción pero no renderización. Y por ahí también andan el Nvenc y el codec o los codecs privativos de AMD, que no sé cómo se llaman ahora, no me acuerdo. Pero en fin, el marco predeterminado para New Linux es VAPI. Y desgraciadamente VAPI está incluso en un estado peor que la pila gráfica estándar y que lo que serían los servidores de sonido, porque por ejemplo en el tema de sonido los encargados de ALSA, que digamos la pila que se encarga de suministrar el firmware para los chips de sonido,
hace un trabajo muy bueno y bueno, desde hace bastante años hay muy poco, por ejemplo, micrófonos USB que no funcionan en Linux. Pero el tema de VAPI, la verdad es que, en fin, es un frente que está bastante descuidado y es que de los tres grandes del espectro x86, AMD, Intel y Nvidia, aunque Nvidia solo aporta gráfica obviamente, pues solamente Intel ofrece soporte oficial a través de VAPI. Me consta que AMD sí que digamos facilita un poco las cosas, ¿no? Que esto es algo que lleva haciendo muchos años, se ha liberado un poco de código o algo de documentación que facilita a los desarrolladores o a la comunidad el poder establecer un cimiento, pero por lo que yo sé, si tú quieres utilizar el verdadero soporte multimedia de AMD, tú tienes que recurrir al driver privativo. Y aquí me remito a lo que pasó con Mesa hace ya un tiempo, cuando desde Flatpak, Fedora, OpenSUSE y otros proyectos se decidió inhabilitar el soporte de aceleración por hardware para X264 o H264, H265 y VS1 desde Mesa. Y es que AMD no paga los correspondientes royalties para poder emplear esos formatos de multimedia a través de Mesa, lo cual deriva en duda a nivel legal que podrían terminar en una demanda con un alto coste para los responsables de Mesa. Y claro, vamos a ver qué empresa después pone el dinero para defender a Mesa, porque desgraciadamente los tres gigantes que hay en torno a Linux, o sea, Canonical, Red Hat y SUSE, pues no viven del escritorio precisamente. En resumida cuenta, Linux necesita menos distribuciones y más concentrar los esfuerzos en la pila gráfica estándar que se compone o que está compuesta del kernel y de Mesa, más esfuerzo en PyWire, que va a ser el futuro servidor de sonido de Linux, y también muchísimo más esfuerzo en VAPI y sobre todo para empujar un poco a AMD, ¿no? A ver si termina adoptando VAPI y dando soporte oficial a través de este marco, porque yo creo que ganaría muchísimo y yo creo que avanzaría en los buenos pasos que ha ido dando desde el año 2016, cuando anunció la iniciativa GPU Open, mediante la cual, pues, por ejemplo, se libera FSR, o sea, Fidelity FX Super Resolution, o sea, la tecnología de rescalado de AMD. Y bueno, junto a esta iniciativa, en su momento se anunció también AMD GPU y AMD GPU Pro. AMD GPU es el driver open source que forma parte oficial del kernel, pero que arrastra el inconveniente de necesitar de un firmware privativo para liberar todo su poder. Y AMD GPU Pro es el driver privativo, es el principal driver privativo. También hay por ahí un driver alternativo de Vulkan, AMD VLK, que es el driver oficial de Vulkan para Linux de AMD, que desgraciadamente pues, no llegó a tiempo y su sitio terminó ocupado por Radube. De hecho, Radube nació debido a que AMD se estaba demorando muchísimo en publicar AMD VLK, porque el plan inicial era incluir ese último driver, AMD VLK. Y en fin, esto es todo. O sea, ya sabéis la razón de por qué a mí las distribuciones Linux me aburren, porque a mí lo que me interesa desde hace años no son las distribuciones. O sea, a mí me dicen Garuda, nueva distribución basada en Arch Linux. Y yo pienso, bueno, ¿y qué trae? Oh, lo mismo de siempre, pero con un skin diferente. Y digo, uf. Yo creo que eso es más de lo mismo que he visto 20.000 veces. O sea, ya tenemos distribuciones amigables con el usuario, ya tenemos distribuciones competentes en el escritorio. Y la prueba de ello es la Steam Deck, que es un producto que no está orientado a usuario avanzado. Y sin embargo, pues la aplastante mayoría de las opiniones vamos, de las que me he hecho eco de ese dispositivo son positivas, o sea, Linux ya está preparado para el escritorio. Así que lo que hay que hacer es concentrar esfuerzo en eso, en la pila gráfica estándar, en PyWire y en VAPI,
para que Linux o New Linux, como se le quiera decir, o GNU Linux, cuente con un buen soporte para la multimedia y para la aceleración de gráfico por hardware, o sea, a través del procesador gráfico de turno, ya sea una gráfica dedicada o la gráfica integrada en un procesador que cada vez son más populares debido a que bueno, van ganando potencia y empiezan a ser capaces de poder ejecutar incluso videojuegos de última generación, aunque sea a costa de ponerlo a 720p con todo lo gráfico al mínimo y empleando alguna tecnología de rescalado, ¿no? En fin, esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.